Lectura del libro, La personalidad creadora. Técnicas psicológicas y liberación interior. Por Antonio Blay. Capítulo 19. El desarrollo superior de la afectividad. Afectividad elemental y superior. En la estructura de nuestro psiquismo, la afectividad se desenvuelve en varios niveles, uno elemental y emotivo que constituye el afectivo inferior, egocentrado, y otro nivel más elevado que es el afectivo superior, altercentrado. El afecto y en general los sentimientos y emociones elevados, propios del nivel afectivo superior son el objeto de este capítulo y lo designamos con el nombre de amor espiritual. El amor espiritual es la capacidad que nosotros tenemos de poder amar, centrándonos en el objeto o ser amado. Es preciso aclarar bien esta idea. Normalmente nuestro amor, tal como lo entendemos en el sentido vulgar y corriente, es el sentimiento del yo hacia algo, soy yo el que siento algo hacia otro, pero en el fondo es para volver de nuevo a mi yo. Hay en él una manifestación honda de posesión, de complacencia y bienestar del yo, en el orden que sea, pero siempre predominando las reacciones afectivas de mi yo, que se fijan en el objeto del afecto para después regresar de nuevo y definitivamente, como término y cierre del circuito afectivo, al propio yo. El amor espiritual, por el contrario, es la capacidad de amar en virtud solamente del bien del otro, buscando exclusivamente su bien por sí mismo, aparte por entero de que a mí personalmente me convenga o no, según la estructura o los intereses de mi yo. Este amor impersonal, objetivo, centrado en él. Bien, es la característica del amor en el nivel superior. Y cuando está plenamente desarrollado se convierte en el amor abnegado, universal. Para que se aprecie mejor la gradación de los niveles, podemos establecer una comparación con los niveles mentales. Nuestra mente personal, que usamos habitualmente, es un instrumento para conocer y manejar las cosas y ordenar nuestra conducta en bien del yo, está centrado alrededor del yo. Por el contrario, la mente superior, intuitiva, no tiene como protagonista al yo, sino la verdad, lo que importa es la verdad, no mi conveniencia, ni mi éxito. Adquiere, pues, un aspecto impersonal, de verdad general que incluye las cosas, pero que trasciende la distinción de mi propia personalidad como centro. De modo semejante, el afecto en el nivel afectivo inferior, en el que vivimos de ordinario, es el deseo que yo tengo de poseer algo, o la atracción o tendencia hacia algo o alguien, precisamente porque ese algo o alguien me proporciona una satisfacción, una seguridad, un placer, una reciprocidad de afecto. Pero en el nivel superior, el objeto del amor espiritual, cuando llega a desarrollarse del todo, el verdadero objeto y sujeto del amor espiritual es el propio amor, el amor por sí mismo, no el amor por las cosas o por las personas, sino el amor, por el puro hecho de ejercitarlo. El amor espiritual es la tendencia interior a comprender y a sentirse cada vez más unido en la verdad, en la bondad y en el ser de lo que se ama. Tendencia a funcionar con más acercamiento, con más plenitud desde dentro del otro. Es un intento de unificación de dos centros. Así como en el nivel personal el afecto producía la tendencia al acercamiento exterior, a la posesión, aquí el amor espiritual impulsa la tendencia al acercamiento mutuo de las dos personas o de los seres, sí, pero desde lo más profundo de nuestro interior. Y, aunque a veces se produce también un acercamiento exterior, este es secundario. Puede existir un intenso amor espiritual al margen de las distancias, aparte de la percepción sensorial. El amor espiritual, en cuanto lo es, trasciende todos los sentidos, no depende en sí mismo de ver, percibir, etc., a la persona o cosa que se ama. Este amor, por la misma razón trasciende también la sensibilidad. Eso significa que el amor espiritual no es un conjunto de emociones. Las emociones son siempre una reacción de nuestro nivel afectivo que está estrechamente relacionado con nuestra mente y nuestro cuerpo. El amor espiritual no es emocional, se basa principalmente en una comprensión profunda de mi voluntad de ser, de acercarse, de unificarse, pero no en el goce, no en las emociones. ¿Puede el amor espiritual ir unido a emociones? Lo normal es que vaya unido, pero de por sí pertenece a un plano completamente diferente al de las emociones,
de tal modo que puede persistir auténtico amor hacia las personas sin sentir nada de gusto, de afecto sensible, en el sentido corriente de la expresión. Entonces este amor es más bien de voluntad de bien hacia otro, algo que posee una fuerza vigorosa y que se vive a pesar de que interiormente el sujeto se note frío en su sensibilidad respecto al objeto. ¿Cómo se desarrolla este nivel superior de la afectividad? Ya queda indicada la dirección, incluida en la misma noción que acabamos de perfilar. Es preciso distinguir dentro de la vida afectiva superior dos corrientes de un mismo amor, el amor espiritual hacia Dios y el amor espiritual hacia las personas y cosas. 1. El amor espiritual hacia Dios, decimos Dios para designar la realidad suprema. Podemos llamarlo con otros nombres, pero no es cuestión de palabras, sino de la noción de un ser superior, inteligente, causa eficiente de todo lo que existe y que concebimos como perfección absoluta. En este sentido utilizamos la palabra Dios. Al principio, en nuestras relaciones con Dios, siempre solemos tomar a Dios como algo que nos ha de ayudar, que nos proporcionará fuerzas, alientos, consolación, incluso muchas otras cosas que dependen ya de cada persona. Todo ello es una manifestación egocéntrica del amor, no es amor espiritual. Luego, según se va ejercitando la función de amar, el amor va evolucionando. Y toda persona que trabaja con seriedad en este camino, va pasando de este nivel egocentrado, Dios para mí, a otro ya más equilibrado, en el que continúa él, Dios para mí, pero añadiendo, yo también para Dios, como un pacto de reciprocidad que hace el hombre, yo doy a Dios, para que Él me dé a mí, yo hago sacrificios para que Él, a cambio, me asegure algo, que las cosas me salgan bien, paz interior, etc. Ejercitando aún más este nivel superior que ya despunta, cada vez importan menos las cosas que a uno le pasan y es más importante comprender la naturaleza de Dios, la perfección, la grandeza, la realidad, el poder inmenso y la excelencia de Dios, no ya para congraciarme con Dios y usar esos atributos en provecho propio, hacia mí, sino en un sentido de adoración, Dios por sí mismo. Lo que se ama por sí mismo es ya el amor espiritual, absoluto. Se ha ido pasando por toda la gama, desde el nivel más egocentrado, más egoísta, al nivel superior, cuyo objeto exclusivo es el amor por sí mismo. Este es el camino sano y natural. Pero hay muchas personas con serios problemas y con una actitud psicológica, resultado de dichos problemas, que les impide establecer una relación vital con Dios. La actitud del inseguro acostumbra a ser resultado de quedar la persona encerrada dentro de su propia mente, está constantemente pensando en sus cosas, mira cómo son, cómo le saldrá cada proyecto que forja, cada paso que da, girando siempre todo el alrededor del pensamiento de su yo, y del sentimiento de su yo. Esta actitud se manifiesta tanto en el trato con las demás personas, le cuesta y le resulta imposible prestar verdadero interés y tener afecto a nadie, como con Dios. Un gran paso sería llegar a conseguir un comienzo de adoración hacia Dios, con él se abriría la puerta a la solución de su mismo problema. Muchas personas hacen consistir su vida espiritual en proyectar sobre la noción de Dios todos sus problemas de tipo psicológico y por tanto, personal. Problemas de inseguridad, de frustraciones, de poca valoración hacia el mundo, de sus ansias de poder, de su deseo inhibido de desarrollo, etc., los mezclan con su noción de bondad, de verdad, con su mismo deseo de perfeccionamiento. Esto es inevitable y normal. Pero es necesario que el afectado por estos problemas se dé cuenta de que la mezcla híbrida de sus vivencias no es nunca espiritualidad en sentido auténtico, puro. Junto a un factor espiritual interviene un fuerte componente egocentrista. Esta conciencia de la etapa que vive le permitirá utilizar la vida espiritual como medio para resolver sus problemas psicológicos. Aunque hasta que llegue al término, al oro fino del amor impersonal, de la entrega de sí mismo, pasará mucho tiempo, durante el cual estará sin remedio pendiente de su yo, y su actitud hacia Dios no será propiamente hacia él, sino hacia sí mismo, pasando por Dios, mejor dicho, por la noción o por la idea que tiene de Dios. No considerará por eso que sus oraciones no son escuchadas, ni que sufre muchos desengaños, pues verá que a través de su vida religiosa y de su manifestación espiritual se van proyectando los problemas que tiene pendientes.
Si son de resentimiento, de desengaño, en su contacto con Dios saldrán proyectados hacia Él, siendo Dios objeto de cierto resentimiento o motivo de desilusión. Si los problemas inducen un carácter de agresividad, se sentirá agresivo con Dios. Naturalmente los efectos de esta proyección serán beneficiosos, pues constituirá una forma de expresión y descarga. Pero si el interesado no trabaja en su vida espiritual o lo hace solo parcialmente, sin volcarse en ella, los problemas quedarán dentro. La ejercitación de los niveles superiores realizada con totalidad, sinceridad y constancia, absorbe y transforma todos los problemas de tipo personal. El dinamismo de nuestros niveles superiores tiene una capacidad de absorción, de reorganización y de reivindicación tan prodigiosa que por sí solo basta para transformar a la persona, aparte de todas las técnicas que hemos mencionado hasta ahora, pero a condición de que se haga de un modo total. El problema del inseguro, como el de toda persona que tiene trastornos del yo, siempre se debe a que vive encerrado en su yo. La vida espiritual puede considerarse desde el punto de vista psicológico, como un proceso durante el cual la persona aprende a pasar del amor al yo, al amor de Dios. Pero será necesario todo el vigor del yo y un poco más para poder amar más a Dios. Solo quien viva esta ejercitación de sus niveles espirituales con plenitud, con toda intensidad, con toda profundidad y de un modo constante, solo éste conseguirá el efecto de su transformación. La vida espiritual de muchas personas no prospera porque le falta totalidad de entrega en la fase de utilizar a Dios como elemento compensatorio, como especie de asociado, pero en cuya sociedad todavía el elemento principal continúa siendo el yo. Hasta que no sea exactamente al revés, que Dios pasa a ser lo principal, no habrá una auténtica transformación interior. La meta psicológica de la vida espiritual, cuando llega el momento en que pongo la importancia de Dios en primer plano y empiezo a pensar, no en función de mí, sino de Dios, este pensamiento y esta visión que trasciende de lo personal me va haciendo descubrir el auténtico centro de cuanto existe y de mi vida en particular. Estamos constantemente pensando en función del yo, y el yo no es más que una pequeña porción de mí mismo, muy potente, si se quiere, que maneja muchas energías y que tiene muchas en contra, pero es solo una parte de mi psiquismo. Solo cuando a través de esta entrega al trabajo, de constante apertura, de intercambio en mi nivel afectivo, llego hasta el fondo, hasta mi centro, tiene lugar el descubrimiento de mis niveles impersonales y me hago capaz de amar a Dios por sí mismo, mi centro se pone en contacto con Dios. Se ha dicho, y viene aquí como anillo al dedo, que allí donde acaba el hombre empieza Dios. Esta conciencia de centro y de Dios a través de mí se convierte en fuerza potentísima, uno ya no se apoya en el propio yo y en lo que al yo le pueda ocurrir, sino en esta fuerza interior que siente, a la que ha de dar salida y expresión, y que es la energía circulante del amor. La vida se transforma entonces en una constante manifestación de esta fuerza, energía amor, que siente expresarse en él mismo, y de la que él no es ni objeto ni sujeto, sino puente. Descubre gradualmente que el verdadero objeto es Dios y que las cosas que existen, incluido él mismo, son medios y caminos por los que se expresa Dios y que han de conducir a él manifestándole con perfección. Dicho en primera persona, siento algo grande en mí, que se expresa a través mío hacia los demás y llego así a una noción total, absoluta de Dios. Una vez llegado a esta meta, el hombre ha transformado su vida en un himno constante de amor, no depende de las situaciones concretas, aunque las viva y con mucha claridad. Como interiormente no se apoya en el yo, sino en algo totalmente positivo, deja de estar pendiente de los vaivenes del yo y de las cosas. El ver la vida desde una perspectiva suprapersonal, le permite manejar las situaciones con mucha mayor eficacia, estar por encima de toda susceptibilidad y de toda angustia e inseguridad, en posesión de lo absoluto. 2. El amor espiritual hacia las personas y cosas. Cuanto se acaba de decir respecto al amor espiritual a Dios es aplicable, desde el punto de vista psicológico, al amor espiritual a personas y también a animales o cosas, a todo. Puesto que lo esencial está en el nivel que desarrollamos de nuestro psiquismo, aparte del objeto. Nosotros seremos más espirituales en la medida en que vivamos en este nivel afectivo superior, no según las cosas que sean objeto de nuestro amor.
La elevación y perfección de nuestros actos depende del nivel en que se sitúa nuestra actividad. Viviendo desde arriba, las cosas más sencillas y elementales, las más corrientes, las vivo del mejor modo, o en realidad, de todos los modos, pues no se trata propiamente de vivir solo de un modo espiritual, sino de hacerlo con toda mi personalidad, aunque apoyado en los peldaños más altos de mi estructura psicológica. Lo mismo que en el amor a Dios, en la relación personal afectiva las dos graves dificultades con que solemos tropezar son: primero, que vivimos de un modo parcial, sin plenitud. Es por tanto necesario que el sujeto se dé cuenta de que sus resultados son mediocres porque tanto intelectual como afectivamente se mueve a media luz. Que es necesario, por lo tanto, aprender a vivir con más coraje, con más alma e intensidad, ejercitar al máximo nuestras funciones, pues solo cambiando el ritmo de la energía circulante cambia el rendimiento, y se hace posible el desarrollo, efecto siempre de un sobreesfuerzo. Segundo, que amamos en función del yo. Si observo un poco mi vida de relación, veré que mi actitud hacia la gente está demasiado apoyada en mi conveniencia personal, no en el aspecto positivo, por sí mismo, de las personas o de las cosas. Lo que cuenta es su actitud hacia mí. Esta autoobservación me llevará a ir aprendiendo a descubrir paso a paso lo positivo que hay en las personas, llegando a experimentar que, en efecto, la gente tiene mucho de positivo y de amable. Cuando sea capaz de amar a los demás, no en un momento dado, sino de modo habitual, por eso positivo que todos sin excepción llevamos dentro, no como cualidad exterior, en su belleza o en su sensibilidad, aunque esto también sea amable, pero no responde a un nivel superior, sino como fuerza interna de deseo de vivir. Entonces habré abierto una brecha definitiva y habré instalado mi vida de relación en el nivel afectivo superior. Conviene tener presente que en realidad amar a Dios y amar al prójimo no son dos cosas diferentes, sino la misma, son dos manifestaciones, una en el plano horizontal y la otra en el vertical de la misma función espiritual, del amor impersonal, centrado no en el yo, sino en el otro, o mejor aún, en el amor mismo.